Muchas gracias, Sebastián. Un gran placer para mí, de verdad, estar aquí con todos ustedes. Es un honor, un placer verlos nuevamente. Me encanta que nos sigamos reuniendo, que sigamos apostando a Eros en estos encuentros vía online que nos acercan y nos hacen sentir muy felices por estar unidos en torno a este quehacer nuestro que es tan apasionante. Miren, yo les tengo preparado hoy un tema que a mí verdaderamente me apasiona porque tiene que ver precisamente con esto que vamos a llamar el fantasma de la otra mujer a nivel de la psique humana. Yo escribí este texto en el libro de Relaciones Familiares, Elecciones Amorosas, porque precisamente es este fantasma que en muchas ocasiones va a estar vigente a la hora de elegir el objeto de amor, que es lo que llamaríamos este objeto pequeño a, este objeto causa de deseo en el sujeto cuando está buscando el amor o encontrando el amor. Yo quiero partir de nuestro caso en Freud, que recuerden ustedes que es este caso que escribió de Dora en el año de 1905 y que le llamó Fragmento de un análisis de caso de histeria. En el caso de Dora, Freud nos hizo ver que en un principio él estaba un poco, digamos, perplejo, porque no tenía muy claro si lo que le estaba pasando a Dora con la señora K era algo del orden de la homosexualidad. Recuerden que Freud se lo llega a plantear, porque él está en ese momento descubriendo, diría yo, la psique femenina y tratando de entender qué es lo que le ocurre a esta chiquita que de pronto tiene una especie como de admiración verdaderamente muy grande hacia esta señora, la señora K. Y entonces Freud empieza a hacer pues todo su descubrimiento sobre el deseo inconsciente, sobre la problemática de la histérica, y va a ver algo que me parece interesante. A partir de los dos sueños que tiene Dora, él empieza precisamente a plantearse la estructura histérica como una pregunta. El primer sueño de Dora, que tiene que ver con el incendio en donde aparece el padre y hay una llamada al padre, aquí no voy a hablar de todo el caso Dora, porque seguramente ustedes lo releerán en casa o irán a investigarlo. Yo aquí lo que quiero es puntuar que en el sueño hay un llamado al padre en el momento del sueño del incendio. Pero luego en el otro momento, en el otro sueño, lo que aparece es un alajero. Y entonces Freud va a decir que el alajero tiene que ver con la pregunta sobre el órgano femenino. Fíjense qué interesante es entonces que ya le queda a Freud más o menos comprendido que tenemos dos preguntas importantes a raíz de la patología de Dora. La primera pregunta es algo que tiene que ver con el deseo del padre, en donde de alguna manera la señora K se introduce, porque Dora se da cuenta que la señora K y su padre tienen una relación, y por el otro lado el alajero, que va a abrir la pregunta del órgano femenino. Entonces para Freud le queda claro que hay algo de una pregunta sobre la feminidad. Y entonces es cuando nosotros, psicoanalistas, lectores de Freud y lectores también de Lacan, después nos vamos dando cuenta en nuestra propia experiencia clínica lo que ocurre con las señoras K, diría yo, del siglo XXI. Parece que cada caso clínico conlleva una señora K, en el sentido de una mujer que está en el fantasma del sujeto a nivel de algo como del orden del enigma, de algo como del orden del misterio. Y es en realidad esa otra mujer, ya aquí no con minúscula el otra, sino con mayúscula, porque va a encarnar esa gran feminidad, ese gran enigma, ese gran misterio que las mujeres, incluso ellas mismas, no saben responderse. Entonces, Freud va a deducir que una mujer, como sujeto deseante, busca en otra mujer la respuesta a su feminidad. Y esa mujer que elige
para que le responda algo que tiene que ver con su propia feminidad, es la que va a encarnar este fantasma de la otra mujer. Entonces fíjense cómo en las fórmulas de la sexuación, que a mí me parecen muy interesantes, porque mientras más las vamos entendiendo, más vamos comprendiendo cómo funciona el análisis a nivel psíquico. Si ustedes se dan cuenta, en la parte femenina de las fórmulas de la sexuación hay una flechita que se dirige al mismo lugar de la zona femenina, lo que indica que una mujer tiene una pregunta que lanza al mismo campo femenino. ¿Qué pregunta? La pregunta desde Freud: ¿qué quiere una mujer? En muchos libros ustedes encontrarán que no hay respuesta todavía freudiana a la pregunta ¿qué quiere una mujer? Después Lacan retoma todas estas lecturas, el caso de Dora, y Lacan va a establecer las fórmulas lacanianas, a colocar a los sujetos en sus posiciones masculina y femenina de acuerdo a cómo se van a posicionar con el falo. Recuerden que Lacan dirá el que lo tiene o el que no lo tiene y el que lo es. De alguna manera la mujer colocada en ese ser o querer ser. De alguna manera la posición masculina colocada en el que lo provee. Finalmente nadie ni lo tiene ni lo es, pero en todo esto se hace un semblante y la posición de todas maneras se coge de alguno de los dos sitios. Pero para Lacan la pregunta ya no es tanto qué quiere una mujer, sino qué es una mujer. Y ustedes van a ver allí que en los seminarios de Lacan que tratan sobre la psicosis, él va a decir que qué es una mujer viene también de la mano de qué es un padre. Y ambas preguntas van a abrir una problemática en la historia de cada sujeto, porque ninguna de las dos preguntas va a tener una respuesta unívoca. Cada historia va a ir respondiendo a qué es una mujer, qué es ser una mujer, qué es la feminidad, y cada historia va a responder también a esta gran pregunta de qué es ser padre. Y aquí es en donde nos encontramos con la problemática del amor. Porque como no hay una respuesta única, lo que sí tenemos es la pregunta. Y una pregunta que está vigente en todos los sujetos y que constantemente se lo están preguntando. Entonces, para poder aterrizar estos conceptos teóricos, voy a utilizar una viñeta clínica que es la que usé en el caso que escribí en el libro. Yo quise hablar de un hombre, alguien en posición masculina, para poder decir de que en muchos casos la pregunta sobre la otra mujer no es exclusivo de la posición femenina o en todo caso de un sujeto anatómicamente mujer. Muchos hombres también se preguntan quién encarna esta gran figura en el fantasma psíquico, dependiendo, como repito, de la historia. En el caso de Carlos lo podemos ver muy bien, le voy a llamar Carlos al paciente, porque resulta de que este chico es un español que tiene unas facciones que acá en España podemos llamar andaluzas. Entonces, así como en México tenemos nuestra manera de visualizar, por ejemplo, a los blancos, a las que son, que allá les llamamos güeras, las rubitas, acá en España les llamamos rubita, de ojos azules. Luego allá en México tenemos los que son, digamos, con más rasgos indígenas, pero que están mezclados y que todavía tienen algo, vamos a decir, entre comillas, europeo. Y luego los que son indígenas que no tienen nada de europeo. Pero eso es en México y tiene su manera de verlo, ya lo van ustedes a visualizar en mi libro de Burbuja de Amor, que lo planteo bastante bien esa parte. Pero acá en España es distinto. En España no tenemos la parte indígena, pero sí tenemos la parte de los morenos. Aunque tienen piel blanca, son morenos. Entonces tienen el pelo oscuro,
tienen las cejas muy oscuras, más bien como de tipo árabes, que son los de Andalucía. Entonces Carlos tiene una facción Andalucía porque sus familiares vienen de Andalucía, del lado de la madre. Una madre, él me dice morena. Y entonces yo entiendo con la palabra morena que es una mujer de piel blanca pero de pelo negro. Pero esta mujer andaluza se ha enamorado de un rubio, un hombre del norte que viene de por allí, de lo que es la parte de Cantabria, de Asturias, la parte del norte de España, que son más rubios. Entonces la madre de Carlos se enamora de un rubio y se casan y surge Carlos, que es mi paciente, y que físicamente sale un andaluz, es decir, idéntico al abuelo que viene siendo el papá de su mamá. Entonces en la historia siempre le dicen a Carlos, tú eres igualito al abuelo, tú eres todo un andaluz, mira chico que pareces moro, y siempre hay todo esto que tiene que ver con su físico más moreno. Entonces cuando el muchacho se convierte en un adulto, resulta que se enamora de una rubia. El problema que tiene Carlos en su historia personal es que él siempre va detrás de las rubias. En el análisis él llega a descubrir que efectivamente hay un rasgo de la parte paterna, porque el padre es el rubio de ojos azules, la abuela, que es la mamá de su padre, también es rubia de ojos azules. Entonces, esta parte de Carlos que lo divide a nivel del físico entre rubios y morenos, le coloca el ir a buscar en el perfil a chicas rubias. Entonces, cuando está en el instituto, cuando está en la universidad, el muchacho va siempre detrás de rubias. Pero, para su lamentable suerte, las rubias no le hacen caso y lo atormentan. Entonces él viene a análisis a comentarme los tormentos que padece de varias chicas que ha tenido, todas ellas rubias, y que lo han dañado. Entonces yo he podido hacer la posibilidad de escribir sobre este caso de manera anónima para visualizar el fantasma que tiene Carlos en la elección de objeto de amor, que lo está extrayendo directamente del padre. Porque lo que le ocurre a Carlos es que el padre, y eso yo lo llego a saber mucho tiempo después con el tratamiento analítico, cuando me revela que el verdadero amor del padre de Carlos no era su madre la andaluza, sino una novia que dejó allá en Cantabria y que era rubia de ojos azules. En una vacación donde fue Carlos con su padre, llegó a conocer a la exnovia del padre. Y algo en la mirada de estas dos personas, ese algo que podemos visualizar, por ejemplo, en Dora, cuando mira a su propio padre mirando a la señora K, es esas miradas de ese deseo que queda allí, más allá de la palabra, en ese fantasma, el chico lo llega a percibir. Entonces él se da cuenta que hay un enfado interno, inconsciente del padre, tanto por la madre como por Carlos. Porque aunque Carlos no tiene, digamos, responsabilidad, pero por el hecho de haber nacido con los mismos rasgos de la madre, hay una animadversión del padre hacia él. Y Carlos ha sentido esa animadversión un poco por hablar de lo que estaba diciendo Adriana Barona sobre los hijos preferidos, pues aquí digamos que Carlos no era precisamente el hijo preferido, porque el hijo preferido en esa familia era la hermana de Carlos, que era una mujer y que había nacido rubia. Entonces, como pueden ver en esta historia, hay algo muy interesante y muy claro en donde podemos observar la patología de lo que implicaría el fantasma de esa otra mujer que se encarna en la psique, como es la que sí lo tiene. ¿Qué tendría? Pues un poco eso que yo les comentaba a nivel del concepto antes de empezar con la viñeta clínica. Esa mujer rubia de ojos azules sería la poseedora del enigma de la feminidad para el padre de Carlos. Sería la poseedora
de eso que goza, esa que sí lo tiene, esa que sí sabe cómo hacerlo, es lo que produce la envidia, según nuestra querida Melanie Klein, que acuérdense ustedes que cuando hablaba de la envidia, ella decía que siempre tenía que ver con la problemática de la relación de la madre con el hijo. Y para Melanie Klein, la envidia era una situación, ella comenta, enojosa por creer que alguien posee algo que el envidioso no tiene. Entonces con Carlos lo que había era una envidia del color de piel y del color del pelo rubio. Él no estaba conforme con ser moreno de ojos negros, con ser un andaluz, porque a ojos de su propio padre eso no era suficiente. Fue muy complicado sacar del bucle a donde Carlos se había metido, que yo le llamo un bucle pulsional, que tira y te sigue llevando al mismo lugar, para que machaque y machaque al sujeto allí donde el sujeto no tiene posibilidad de hacer absolutamente nada. Fíjense ustedes cómo esto llevado a un término excesivo, lo que tenemos ahí, por ejemplo, el blanqueamiento de Michael Jackson. Miren cómo podemos tener este tipo de cosas en nuestra observación con abrir un poco la mirada. Vean ustedes cuántas personas en nuestro querido México que tienen sus rostros autóctonas, mexicanos, auténticos, una belleza hermosa que es la belleza de las indígenas de nuestro país, y lo primero que hacen es teñirse el pelo de rubio casi blanco para parecer norteamericanas. Eso ocurre también mucho en España. Muchas mujeres, sobre todo las que son con el pelo más oscuro, que se tiñen de rubio cuando en sus familias el enigma de la feminidad está de alguna manera determinado en el pelo rubio. Y no hay la posibilidad como de asumir el cuerpo propio y como de sentir una, diría yo, alegría o una satisfacción de la asunción del cuerpo tal como es, sino que se busca un ideal establecido a veces a nivel social, a veces a nivel de la familia, del pequeño seno familiar. Y entonces las personas quieren ser eso y buscan ser eso. Y eso era lo que le pasaba a Carlos. Él empezó en un tiempo del análisis a ponerse mechitas rubias en el pelo, empezó a tratar de cambiar para ser aceptado por el padre. Felizmente el tratamiento analítico es un tratamiento que realmente ofrece cambios a los sujetos. Y después de un tiempo en análisis, este muchacho comprendió que él no iba a ser rubio, que él era moreno, que él había salido a la familia materna de Andalucía, que no había salido a la familia paterna, que eran los rubios de ojos azules. De alguna manera logró comprender que tener los ojos azules o tener los ojos negros no lo hacía ni mejor ni peor persona, pero sí se dio cuenta que cuando iba atrás de una chica que lo desvalorizaba porque él era un muchacho moreno, lo único que él conseguía era el maltrato. Y entonces en una ocasión, después de varios sueños, después de un tratamiento largo analítico, en donde está también incluido una etapa de alcoholismo seria, porque el padre del muchacho bebía mucho y el muchacho bebía para complacer al padre, entonces tuvo que salir de esa adicción del alcohol cuando logró poco a poco irse separando de esos mandatos de ser el falo del padre, de complacer al padre. Es una historia muy interesante porque la madre amaba al hijo Carlos y lo aceptaba. Entonces para Carlos la madre no le era para él un gran interés de poder complacerla o de poder apoyarse en ella, porque ya saben cómo es lo del análisis. Cuando ya lo tienes, no lo buscas. Es por eso que la problemática del amor se hace complicada
en las historias de los sujetos, porque a un sujeto hay alguien en la familia que lo ha querido. Yo me atrevería a decir que lo ha querido bien, que lo ha aceptado, que lo ha preferido incluso. Pero la cuestión es que el sujeto normalmente no va por el mundo tratando de encontrar a quien lo ha querido, porque el que lo ha querido ya lo tiene. Entonces el sujeto va por el mundo a tratar de encontrar a quien no lo ha querido. Y esa es la tragedia del amor, que se va detrás del que no te ha aceptado, del que no te ha querido, del que te ha humillado, del que te ha rebajado, del que no ha sido su preferido. Y luego lo va a encarnar un profesor en el colegio, un amigo que te hace bullying, una amiga que te hace alguna traición, y luego los amores. Y yo creo que eso es algo muy importante que tenemos nosotros que tener en cuenta en nuestros análisis. Porque si ustedes lo observan, tarde que temprano nos vamos encontrando con que todos los amores tormentosos tienen esa causalidad. Así que después de un tratamiento largo con este muchacho, hubo un momento en el que viene de un verano, que se ha ido a su pueblo de Andalucía con la madre, y viene de un verano y me dice: fíjate que me he encontrado con una mujer y vengo muy contento porque me siento muy amado. Y me empieza a contar de la chica y me empieza a contar pues una serie de cosas. Ya no bebe alcohol, ha habido una separación con el padre, ha habido una especie como de caída de los rubios de ojos azules y por lo tanto una caída de lo que yo llamo el fantasma de la otra mujer en el fantasma erótico de mi propio paciente. Y al final recuerdo que me dice, ya cuando se va, yo corto la sesión y ya cuando se va me dice: por cierto, tiene el pelo negro como tú. Bueno, muchas gracias.